Gloria a Dios. Estaba pensando ahora en estos dos últimos coros que hemos cantado. Qué maravilloso es ser un hijo de Dios. No sé si alguna vez has valorado lo que tienes. Suelen decir que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos falta. ¿Cierto? Yo nunca supe el padre que tenía, el padre y la madre, pero principalmente el padre, porque con mi madre el feeling siempre fue muy bueno. Con mi padre no era malo, pero no era excelente, ¿vale? Entonces fue a la falta de mi padre que yo me di cuenta de quién era él. Y con el reino de los cielos y con ser un hijo de Dios es una comparación demasiado pobre, porque el reino de los cielos es algo mucho más grande. Ser un hijo de Dios es mucho más grande que ser un hijo de unos padres, lo cual no es poco grande, es grande, por supuesto, pero ser un hijo de Dios es mucho más grande. Amén. Entonces no esperes, por favor, no esperes a que cuando llegue el instante de la separación de tu vida, darte cuenta de lo terrible que fue no aceptar al Rey de Reyes en tu vida, no aceptar el sacrificio que Él trajo a toda la humanidad. Amén. Yo estaba pensando un poquito en los pastores, cuando estaban allí cuidando el rebaño. Y me extendía en el tiempo. Cuando ahora veníamos en el viaje para acá, en nuestro coche venía un niño, ¿qué edad tiene Victoria? Tres añitos. Y venía en el coche hablando, pues de cosas, pero, ¿sabes? Al tomar la curva de la Plaza La Barrera, ¡buah!, las luces de la cara del niño se encendieron y se disparó el tono de su voz. ¡Ay! ¿Y qué pasaba? Pues que allí estaban las barracas. Claro, por supuesto. Es lo más importante para él. Era lo más importante. Y en nuestra vida a veces hay cosas importantes. Claro que lo son. Son muy importantes. Ahí hay una larga lista de cosas como pueden ser la familia, el trabajo, la diversión, la necesidad del descanso, el estar un poquito en casa. Por supuesto, todo es importante. Y es más, yo me atrevería a decir que hasta es necesario. Claro que sí lo es. Pero hay algo que es mucho más importante, hay algo que es mucho más necesario, y es tener a Cristo en nuestra vida. Eso sí que es necesario, importante. Lo otro no es que lo sea, no es que no lo sea, perdón, pero es que tener a Jesucristo es lo más importante. Y aquellos pastores estaban haciendo algo que para ellos en ese instante era lo más importante, era cuidar el rebaño. El rebaño necesita que se cuide, necesita un pastor que lo salve de todas las cosas que hay. Y en ese tiempo, en esos meses, que eran meses fríos, aquellas ovejas necesitaban ser cuidadas con mimo, con amor. Pero cuando el ángel se presentó donde los pastores y les dijo: he aquí, os vengo a dar nuevas de gran gozo. Los pastores escucharon y posiblemente no sabrían diferenciar, pero ellos dijeron: bueno, por si acaso vamos a pasar al otro lado a ver qué es esto que nos ha dicho el ángel. No quisieron perder la oportunidad de el comparar lo que los ángeles dijeron. Y mira, yo no sé si tu presencia aquí en esta mañana se debe a que voluntariamente has venido, o quizás te han traído de alguna forma a la fuerza. Yo no lo sé. O yo no sé si tú vienes aquí porque tienes un convencimiento pleno de quién es el Señor Jesús, o simplemente has venido pues a pasar el rato pensando que aquí igual hacía fresco. Hoy va a hacer algo calor. Pero lo que sí te puedo decir es que te animo a que compares el estar en la presencia de Dios a seguir como tú has estado quizás hasta la fecha de hoy, sin Dios en tu vida. Y que luego hagas y decidas lo que tú quieras. Amén. Gloria al Señor. Bueno, era un poquito el aperitivo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos en esta mañana calurosa, pero bendecida porque Dios es bueno. Amén. Bienvenidos de la forma que vengas, con aflicción, con alegría, con gozo, con dificultad, con suspensos, con aprobados,
con lo que sea, bienvenido seas. Amén, bienvenido. Olvídate, deja a un lado todo y céntrate en lo que de verdad es importante. Amén. Hemos leído los pasajes en el Evangelio de Lucas. Yo te animo a que los tengas ahí presentes porque, bueno, vamos a estarlos viendo junto a muy poquitos otros textos en el día de hoy. Y al leer estos textos, al leer estos versículos, que estoy segurísimo de que los conocéis, yo no sé si todos, pero casi todos, ¿verdad? Pero al leer estos textos nos damos cuenta de la necesidad y de la importancia que tiene el estudio profundo de la Biblia. La importancia que tiene de no conformarnos solamente con leer lo que ahí está puesto, sino de ir un poco más lejos, dejarle a Dios que nos ayude a entender el mensaje y dejarle que Él nos enseñe la forma de obtener el máximo partido, no solo del estudio y de entender lo que Dios quiere, sino permitirle a Dios que obre en nuestra vida. Porque a veces uno se queda en el leer, en el entender, en el captar, en el conocer y el saber, y se olvida el aplicarlo. Y dime, ¿de qué sirve? Imagínate que a ti te pagan a final de mes el sueldo, ¿verdad? Y te lo pagan y tú lo vas poniendo en el banco, pero no lo gastas. Eliane dijo que veía el frigo vacío. No era porque no lo gastabas, sino porque no lo podía gastar, porque no tenía nada para gastar. ¿Sí? Pero qué triste iba a ser si tú tuvieras una cuenta corriente abultada, pero no estarías gastando absolutamente nada y cada día no comes, cada día no bebes, cada día duermes en el suelo porque no gastas una cama. ¿De qué sirve si no aplicas lo que ganas a la vida? No vale para nada en absoluto, ¿verdad? Y con la palabra de Dios ocurre exactamente eso mismo. Tenemos que permitir al Espíritu Santo no solamente que nos enseñe, sino que nos redarguya, que nos corrija y que nos exhorte. Amén. Y la palabra de Dios cumple cada una de esas cuatro partes. No solamente entender, sino aplicar, lo cual es realmente la parte más importante. Y la palabra de Dios, por supuesto, tiene un mensaje general para toda la iglesia, para todo el pueblo, para todo el mundo. Pero también, principalmente, no lo olvides nunca, la palabra de Dios tiene un mensaje personal. Para ti, para mí. Porque la misma palabra puede causar en una persona una cosa y en otra otro. Es algo así como una nube privada, que a unos moja mucho y a otros moja poco, y a otros no moja nada, y uno sale empapado y otro sale seco y dicen, pues no hay nube. Y al que está al lado está completamente empapado. Pues esto es algo así, así parecido, ¿verdad? A veces uno sale de un culto con la cara sonriente y otro sale y dice, bueno, un día más, ahora vamos a casa a hacerla, que ya es hora de ir a casa, ya. Y sale como si tal. Y otro, en cambio, sale bendecido de una forma y dice, ¿y qué te pasó? ¡Guau! Que el mensaje de hoy, la palabra de Dios me tocó de una forma, pues yo no me he enterado. Pues claro, porque es algo personal y tiene que ver mucho la disposición que tú pongas. Amén. A veces uno recoge poco porque pone las manos así y claro, ahí cabe poco, pero si tú vas echando un poquito más, aquí cabe más. ¿Sí? Bueno, gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos el pasaje que hemos visto en esta mañana? A ver, ¿cuántos? Manos arriba. ¿Cuántos conocéis solo? Bueno, está bien, manos abajo. ¿Cuántos no lo conocen? No lo han oído nunca en su vida. A ver, manos arriba, nunca. Bueno, gracias a Dios porque hay gente sincera. Amén. Bueno, ¿y cuántos les da lo mismo que lo conozcan o no? Por si acaso, ¿no? Nadie levanta la mano. Pero si hiciéramos la suma de los que respondieron que sí, de los que respondieron que no, nos saldría los que le dicen, a mí me da lo mismo, yo exactamente igual. ¿Cierto?
o dicen, no, yo no levanté la mano porque igual me hace alguna pregunta y mejor no digo nada por si acaso. Bueno, entonces, para los que conocemos o conocéis estos pasajes, los podríamos resumir sin titubear de esta forma, aproximadamente. Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte alto, y en ese monte alto pasa algo, y es que Jesús cambia de apariencia, ¿verdad? También vemos que al lado de Jesús aparecen 2, que son, ¿quiénes eran? Moisés y Elías, ¿vale? Bien, gloria a Dios. Y después de un instantito corto y cubiertos por una nube, vemos que se oye una voz desde el cielo diciendo, solo haced caso a Jesús. Y cuando la nube se va y los discípulos, digamos, ya no ven esa nube, se dan cuenta de que Jesús está solo. Es esto, ¿verdad? Lo que dicen estos textos, ¿sí? ¿Hay alguna cosa más? Bueno, más o menos este es el resumen que toda la gente sabe. Y por supuesto no está mal, ¿verdad? Incluso podríamos profundizar algo un poquito más a fondo, y seguro que algunos de vosotros, quizás no todos, sabéis que Moisés representaba a la ley, ¿vale? Elías representaba a los profetas, ¿verdad? Y allí cada uno de esos 2 tuvieron su tiempo respecto al pueblo de Dios. Es decir, en un instante Dios dio la ley, a través de Moisés y se la dio a su pueblo. Y en otro tiempo Dios puso de profetas para hablar al pueblo acerca de lo que Dios quería. Pero sabemos que cada uno de ellos 2 tuvieron su tiempo, su era, su espacio, y cada uno de ellos hizo la labor que Dios quiso en ese tiempo. Pero sabemos que luego viene Jesús y, digamos, no anula esas cosas, pero sí toma un lugar importante, toma el lugar, toma la preeminencia, y los otros 2 quedan relajados. ¿Sí? Entonces, esto podría ser para todos aquellos que conocen estos pasajes, pero han profundizado más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien esto lo sabía? Sí. A ver, ¿no sabíais nadie? No me lo puedo creer. Insisto otra vez. ¿Alguien esto lo sabía? Sí. Venga, no seas tímido, anda. Venga, por lo menos yo podría decir aquí 6, 7, 8 nombres que sí lo sabían, aunque os dé miedo. Bueno, entonces, ¿añadirías algo más a esto? Igual sí, ¿verdad? Bueno, yo te voy a tranquilizar un poquito, porque mi propósito, mi objetivo en esta mañana no es ampliar el estudio, no es profundizar más, no. Mi propósito es personalizar estos textos. Ver qué es lo que tiene Dios para cada uno. Y yo sé que el Espíritu Santo es un ser maravilloso que puede llegar de una forma diferente a cada uno. No sé de qué forma lo hace, no sé cómo lo hace posible, pero sé que Él lo hace, porque lo ha hecho muchas veces y ahora lo está haciendo. A cada uno nos está preparando de una forma para captar el mensaje de un modo diferente. Y lo va a hacer. Yo estoy convencido porque Él es fiel y lo hace siempre. Amén. Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo que a pesar de que tú conoces estos textos, de que los has leído muchas veces, de que conoces un poquito el significado, conoces la enseñanza, quizás has profundizado más, pero ¿estás de acuerdo conmigo en que Dios tiene hoy algo nuevo para ti? Sí, ¿verdad? Yo siempre estoy esperando de Dios algo nuevo, aunque el pasaje sea el mismo que he visto ayer y anteayer y el otro día, Dios siempre tiene bendiciones nuevas cada mañana. Amén. Gloria al Señor. Aunque sean los mismos textos. Entonces, si estás preparado,
si estás dispuesto, si has rendido desde ya tu vida al Señor y has dicho, Señor, no estoy abriendo así, estoy abriendo así para que tú llenes y entres ¡brum!, a raudales y quites de mí todo lo que sobra. Entonces abre bien los oídos carnales y los oídos espirituales. Amén, porque hay mucho de donde ver hoy. Amén. Bien, lo primero que vamos a hacer esta mañana es tener en cuenta una cosa importante, y es que a veces la Biblia da los mismos textos en varias partes, en dos partes o más de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mensaje, los textos que hemos visto, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Lucas, en los tres. Entonces, lo primero que un estudioso de la palabra tiene que hacer es tener en su mesa todas las posibilidades donde están esos mismos textos. Ahora bien, mi recomendación siempre es proveerte de Biblias físicas. ¿Por qué? Porque a lo más tienes un móvil. En algunos casos, como soy yo, tienes dos. Una vez llegué a tener tres, pero dije, no, ya voy con tanto, voy aquí a aparecer pistolas. Y dije, no, uno fuera, no, ya vale, ¿no? Pero sería muy triste que tú pondrías en tu mesa un móvil con una pantallita así pequeñita, o si es un poquito más grande, y un móvil 2 y 3 para ir desplazando los textos. Es muy triste cuando tienes una Biblia maravillosa y pones, en este caso, los pasajes que hemos visto no solamente están en una parte, sino en tres partes. Entonces necesitaríamos tres Biblias puestas en la mesa. Uno en Mateo 17, otra en Marcos 9 y otra hemos visto en Lucas 9. Y ahí están nuestras tres Biblias porque claro, dices, a lo mejor con una Biblia vale y voy pasando, pero escúchame bien, no es lo mismo. No es lo mismo. Tres Biblias en la mesa, puestas para el estudioso, para el que quiere profundizar. ¿Amén? Y ahí están en la mesa puestas las tres Biblias. Y quiero defender una vez más el uso de la palabra de Dios escrita y no en pantalla. Cuando no te queda otra, el móvil es un recurso, pero cuando tengas oportunidad, lleva la palabra contigo. Cuando tengas oportunidad, y es casi siempre, lleva la Biblia contigo, debajo del brazo, en la bolsa, en la cartera, llévala, tenla contigo, porque es muy diferente abrir la Biblia a correr con el dedo el móvil. Es muy diferente, no tiene que ver nada, aunque creas que es algo mismo. Y aunque a veces resulte el móvil muy cómodo, pero no es para nada lo mismo. Ahora bien, los tres pasajes, en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando decimos estudiar la Biblia y no leerla solamente, nos estamos refiriendo a analizar lo más en profundidad posible lo que en todos los espacios viene allí puesto y escrito. Y si decimos esto es porque nos vamos a dar cuenta de que al leer el mismo pasaje en Mateo, el mismo en Marcos y el mismo en Lucas, es porque vamos a ver que hay cosas diferentes en los tres. Amén. Ahora, cuando decimos que vamos a ver cosas diferentes, lo primero que nos viene a la mente es, entonces la Biblia se pone en contra, en unos lados nos dice una cosa, en otros dice otra, en otros dice, ¿cómo es ello posible? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues lo que tenemos también que tener en cuenta cuando un mismo pasaje está en más de un sitio, está en dos o en más, es que no podemos restar los pasajes, sino hay que sumarlos para llegar a tener una comprensión más exacta de lo que allí pasó. A menudo uno cuando lee la Biblia dice, por ejemplo, Mateo escribió tal o cual cosa, o dice, Lucas dijo tal o cual cosa, o quizás dice, Marcos nos explica tal o cual cosa. ¿Amén? ¿Cuántas veces no hemos dicho por nuestra boca esto? O Pablo dice a
a los de Colosas o a los Corintios, o Pedro dice, vamos a ver lo que escribe Lucas. Lo hemos dicho muchísimas veces, ¿cierto? Y eso para una mente que no entiende el léxico nuestro, o sea, el léxico de un hijo de Dios, la forma de expresarse de un hijo de Dios, podría llegar a pensar que realmente Mateo escribió, que realmente Lucas dijo, o que realmente Marcos explica. Pero eso no es de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el convencimiento y sabemos que es de esa forma, que tanto Mateo como Lucas, como Marcos, como Moisés, como Pablo, como Pedro, como Santiago, como quien fuera, como Juan, escribieron, se explicaron, dijeron, no de motu propio, sino inspirados por el Espíritu Santo. Lo cual da una confiabilidad en la Escritura que ningún otro libro tiene en la tierra. Solamente la Biblia es el único libro inspirado por Dios. ¿Y cómo es esto posible? Claro, al decir esto, Mateo escribió, realmente Mateo no escribió de motu propio, no escribió lo que quiso escribir, sino escribió siendo guiado, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Lucas no dijo lo que le venía a la mente, Lucas no dijo lo que él pensaba, sino que Lucas dijo lo que el Espíritu Santo le decía que diga. Y Marcos, como Pedro, como Pablo, como otros, no explicaba las cosas conforme él las entendía, sino conforme el Espíritu Santo le iba dando que explicara las cosas. Y así es de esta forma. Ninguno por sí mismo escribió, ni dijo, ni explicó las cosas a su antojo, sino que lo hizo siempre inspirado por el Espíritu Santo. Y repito, no hay otro libro en la tierra que cumpla la condición esta. No lo hay. No lo hay. Amén. Ni el comentario bíblico más maravilloso en la tierra que puede existir, ni el mensaje más maravilloso que no es inspirado por Dios. El mensaje de hoy no es inspirado por Dios. Es puesto por Dios en mí y yo lo estoy transmitiendo, pero yo no estoy inspirado por Dios. Quien os diga eso está engañándoos. Solamente la Biblia es inspirada por Dios. Y no hay nada más en esta tierra inspirado por Dios. Amén. Así que cuidadín, porque todo es analizable. La palabra es sin objeciones, libre de objeciones. Uno no puede, bueno, sí puede, pero no debe decir, la Biblia, no, porque será juzgado por ello directamente por Dios. Y eso es un asunto muy serio. Amén. Ahora bien, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 21, podemos leer unos pasajes interesantes realmente. Mira, disculpa que llevo unos días con un resfriado impresionante. Entonces, segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, es decir, cuentos de hombres. No es de esa forma. Pedro dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿La majestad de quién? De Jesucristo. Y sigue diciendo, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jesucristo bajó voluntariamente a las aguas del Jordán. Pero Pedro sigue ahí escribiendo, recuerda, inspirado por Dios. Él vio todas esas cosas, pero sobre todo escribe inspirado por Dios. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora cambia un poquito el escenario y se traslada a cuando estaban
en el monte santo, en el monte alto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, la Biblia. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Pablo no dice, bueno, pudiera ser que alguna. No, dice ninguna. Hay palabras que son exclusivas. Son sí, no, ninguna, todas, mucho, poco. Son exclusivas. Perdón, todo, nada. Mucho, poco, no. Pero todo y nada son exclusivas. Por completo. Ahora dice, porque nunca la profecía, es decir, la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está Pedro diciendo, yo podría hablaros porque lo vi, porque lo oí, porque lo escuché, porque lo sentí, pero eso lo dejo a un lado. Pablo dijo, podría hablaros de mí muchísimo, Galileo de Galileo, judío de judíos, pero todo eso lo tengo por basura, con tal de conocer al Señor Jesucristo, que es lo verdaderamente importante. Podríamos decir, yo he sentido, yo siento al Señor Jesucristo, pero hay algo mucho más importante. La palabra de Dios, inspirada por Dios, dice que el Señor Jesucristo es real. Y yo lo creo, porque lo siento en mi ser. Amén. Pero aunque no lo sintiera, con todo, la palabra de Dios sigue siendo inspirada por Dios. Aleluya. A pesar de lo que sea. Gloria al Señor. Ahora bien, si quieres ampliar el estudio acerca de esto, puedes leer el mensaje que Pablo da a su siervo amado, a su hijo amado, que es ¿quién? Juan. ¿Quién dijo Juan por ahí? Timoteo. Y en la segunda carta de Pablo a su siervo, y por extensión a nosotros, en el capítulo 3, versos 10 al 17, si quieres en casa, anótalo. Segunda carta, capítulo 3, versos 16 al 17. De nuevo Pablo, teniendo en cuenta que la palabra de Dios es inspirada por Dios, recordando que Pablo no escribió de motu propio, no escribió basado en lo que vio, en lo que oyó, sino en lo que sabía que era verdad. Él defiende y dice que es necesario hacer caso a la palabra. ¿Por qué? Porque sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y además añade en justicia. Gloria a Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Ahora, te recomiendo encarecidamente la lectura de estos textos. De Pablo, recuérdalo en casa, tú puedes verlo. Pero esto nos recuerda y nos refuerza la idea, la certeza de que toda la palabra de Dios, sea escrita por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan, por Santiago, Moisés, por quien sea, por quien sea, todo el compendio, todo el conjunto de la palabra de Dios es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, al tener el pasaje de la transfiguración localizado en 3 Biblias, recuerda ahí en la mesa de tu casa, o donde puedes mejor, tienes ahí las 3 Biblias con las 3 partes, ¿verdad? Hacemos una suma de lo que allí vemos y no una resta. ¿Por qué una suma y no una resta? Porque tenemos la confianza 100%, la seguridad, la certeza. Recuerda, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si no fuera de esta forma, al leer la Biblia tendríamos que recurrir a hechos, a personas, a testigos, como pasa en un juicio de hoy, que se recurre
a testigos, a personas. Y ahora no sé si se hace, pero bueno, yo nunca he ido a un juicio físico, ¿verdad? Pero en la tele a veces suelo ver juicios, ¿verdad? En las películas, sí. Ya cada vez esto veo menos. Pero antes se les hacía jurar a los testigos sobre la Biblia. ¿Jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Por supuesto, y ya empezaba a mentir. Pero bueno, en fin, allá cada uno que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios es inspirada. Ahora, si no fuera de esta forma, tendríamos que empezar a recurrir a testigos, a gente de confianza. Y sabes, aunque la persona en la que confías más en esta tierra puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu padre, tu amigo íntimo del alma, tu amiga íntima del alma, a una persona en la que más confías va a tergiversar lo que tú le dices, voluntaria o involuntariamente. No siempre se hace queriendo, pero siempre se hace, aunque uno no lo quiera. Y lo hemos hecho y se puede hacer, hoy no hay tiempo, pero se puede hacer cuando sea. Hay un juego que es maravilloso, que lo deja clarito y con toda la confianza uno se esfuerza en transmitir el mensaje de la mejor forma posible, de la forma más fiable posible, pero siempre se quitan cosas y siempre se añaden cosas nuevas al mensaje original. Siempre es así. Y digo, algunas veces es voluntariamente. Qué pena, ¿verdad? Porque cuando uno añade cosas voluntariamente, pues puede ser que la persona de la que hable sea amada por ella, por supuesto lo va a defender, va a sumar cosas buenas, ¿verdad? Pero si no lo es, como suele pasar en un porcentaje muy grande de las cosas, no solo no contará la verdad, sino que procurará añadir voluntariamente cosas que puedan destruir a esa persona. ¿Estás ahí? Sí. Ahora, involuntariamente eso ocurre también. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que el mensaje original, el mensaje final, y no en un espacio de tiempo muy grande, no haría falta que la persona A se lo cuente a la persona B, la B a la C, la C a la D y así hasta la Z. Ya por la C ya se empieza a tergiversar el mensaje de una forma tremenda. De tal forma que hablas de algo y al final no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Y esto es así, y es de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros tendríamos que confiar en la transmisión oral de las cosas si no supiéramos que la Biblia es de confianza plena, que no fuera de inspiración por Dios? Pues no valdría para nada. Se basaría todo en yo siento, o yo creo que puede ser, o yo pienso que puede ser así o así, pero es diferente decir yo sé que es así, porque la palabra de Dios lo dice. Y es autoridad suficiente sobre todas las vidas. Amén. Gloria al Señor. Ahora, volvemos otra vez a los pasajes de Lucas. Por fin vamos a empezar ahora a hablar de cosas. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cosas serias, pero vamos a continuar con cosas serias. Ahora, no vamos a entrar en discusiones, porque en Mateo y en Marcos tú puedes leer, cuando se habla de esto, dice 6 días después, y en Lucas dice 8 días después, y ya empezamos. ¿Qué fueron? ¿6 o 8? ¿Cuántos días fueron? Bueno, mira, no vamos a discutir hoy acerca de este tema. Luego dice, subimos a un monte alto. ¿Y qué monte era? ¿Era este monte o era el otro o era aquel o era el de más allá? Tampoco hoy vamos a hablar de eso. Y no es porque no quiera hablar de ello. No es porque tenga miedo a hablar de ello. Ahora, si tú quieres saber si fueron 6 o 8 días y qué monte era,
tú lo puedes saber tranquilamente en casa, sin estudiar mucho, sin profundizar mucho, sin ir ni a un diccionario bíblico donde te va a decir lo que es. No, tan solo te animo y te digo, amplía un poquito el lugar por donde Dios mete aquí todo lo que Él quiere. Amplía el contexto de la lectura y lee en tus 3 Biblias en casa un poco antes y un poco después y vas a poder entender y conoce geográficamente dónde estaba Jesús y lo que pasó y dónde pasó y podrás saber si fueron 6 o 8 días. A lo mejor fueron 6 y 8 en vez de 6 u 8. ¿Y cuál monte era? Que hoy no es importante saber si era tal o cual, pero hoy no es. Pero otro día, en otro mensaje, sí podremos decir, era tal monte y es importante porque tal monte significa, fue donde pasó antes esto y esto otro, y Jesús los llevó allí porque, pero hoy no es el día para ello. ¿Por qué? Porque hoy estamos personalizando el mensaje en otro ámbito. Ahora, yo te lo digo por si acaso te vas a casa con la idea de Carlos no quiso decirnos si eran 6 o 8 días y cuál era el monte. No es que no quiera decirlo, es que hoy no hace falta decirlo. A ver, bueno. Tampoco voy a prestar demasiada atención en por qué escogió Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué no escogió a otros 3? Mira que Jesús era exclusivo. Es que hoy no nos interesa. Aunque ya lo he explicado esto otras veces, pero hoy no es la circunstancia, hoy no es el día para explicar por qué hizo eso. Otro día sí, hoy no. Pero de nuevo tú no puedes saber cómo, ampliando el contexto. No puedes saber, porque está al alcance de todos. No es de interpretación privada. Jesús no me lo ha revelado a mí para que yo lo sepa y yo solo, y vosotros no. Dios no hace esas cosas. Dios revela a quien de verdad lo quiere todas las cosas. Amén. Ahora, aunque no nos interesa conocer el nombre del monte, hoy sí nos vamos a fijar en una cosa que para el mensaje personalizado de hoy sí resulta importante. Y es que dice, hemos visto Lucas, pero tú puedes verlo en las otras 2 partes. Puedes verlo. Dice, Jesús los llevó a un monte y dice, alto. No dice, los lleva a un monte. No, él matiza y explica, inspirado por el Espíritu Santo. Por favor, recuerda esto siempre. Inspirado por Dios. Los lleva a un monte alto. Era un monte alto. No era un monte normalito, era un monte alto. ¿Y por qué para el mensaje personalizado de hoy nos interesa saber que era un monte alto? Bueno, ven conmigo a un salmo, Salmo 121. Salmo 121. A ver, lo vamos a buscar juntos. Dice así, es un salmo corto, tiene 8 versículos si no recuerdo mal. Dice así, el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes? Había una costumbre antigua. Y aún hoy, si tú vas a un monte alto, yo he andado por muchos montes altos, y puedo decirte que en un porcentaje, prácticamente 100% de los casos, en cada cumbre hay un buzón, un sitio donde los que ahí suben, pues echan y dicen, yo subí en tal día, tal hora. ¿Vale? Entonces, en casi todos los montes, en muchos de ellos hay algo, aparte de eso. Y en un porcentaje muy grande de los casos hay una cruz. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, hay una sensación de que en los montes altos está el cielo más cerca. Claro, cuanto más subes, más cerca está. Y se pensaba que la presencia de Dios estaba en los montes altos. Y Jesús los lleva a un monte alto.
Amén. Ahora, el Salmo sigue, y tú en casa puedes verlo. Pero en el versículo 2, el salmista dice, no, mi socorro no viene de los montes altos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes, hizo el cielo, hizo la tierra, hizo todo. Mi socorro viene de Dios, no viene del monte alto. Mi socorro viene de Jehová, que es Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. De ahí viene mi ayuda, de ahí viene mi socorro. Mi clamor no es al monte alto, mi clamor es a Dios, que está en el monte alto, sí, pero también está en el llano, y en el desierto, y en la playa, y aquí en esta mañana. Amén. Salmo 121. Ahora, en Juan 4, seguro que tú recuerdas, si yo te digo Juan 4, dices, ¿y qué hay en Juan 4? Bueno, pues yo te lo digo rápidamente. Una conversación de Jesús con una mujer. ¿Con qué mujer? A ver. Con la samaritana. Y hay un instante de esa charla. 42 versículos con una mujer. ¡Wow! Tremendo. Para un judío. La mujer dice, como tú siendo judío, hablas conmigo. Porque Jesús rompía barreras, rompía moldes, rompía estructuras, rompía conceptos, rompía pensamientos, rompía con todo. ¿Qué problema hay en hablar con una mujer? No hay problema. Y Jesús lo demostró infinidad de veces. Además, si tendríamos que ser justos, hablo más veces con mujeres que con hombres. Estudialo en la palabra, verás lo que pasa. Dice la mujer, nuestros antepasados adoraron, ¿dónde? En ese monte. ¿Y vosotros adoráis dónde? A ver, ¿dónde? En Jerusalén. Ay, los exégetas. Bueno, vamos a hablar luego con algunos cuantos por ahí. Bien. Dice, entonces, ¿dónde hay que hacerlo? Y Jesús dice, no. Es que no consiste en buscar a Dios allí o allá. Yo soy Jesús y habito. Tú ahora eres el templo. Ya no es el monte, ya no es un pueblo, ya no es un templo. Vosotros sois el templo y yo habito. Jesús dice, habita en el templo que eres tú, no hecho con mano de hombres. Amén. Aleluya. Jesús tuvo que llevarles a un monte alto. Y yo pregunto, ¿no se podía haber transfigurado Jesús en la playa? ¿No pudo haberlos llevado al desierto y allí transfigurarse? Pues por supuesto que sí, claro que sí, podía haberlo hecho. Pero Jesús a veces nos lleva a los espacios por nosotros iconizados, por nosotros respetados, decir, ay, voy a ir al culto, voy a ir allí a la iglesia, porque Jesús se manifiesta en la iglesia. Y en tu casa, y en el metro, y en el tren, en el trabajo. Pero en el culto, por supuesto, no dejemos de pensar que, porque Carlos dijo, pero Dios es un Dios sin espacio. Amén. Gloria al Señor. Ahora Jesús tuvo que romper los esquemas de estos 3 discípulos suyos y llevarlos al monte alto, donde ellos tenían iconizada la presencia de Dios. Está allá arriba en el monte alto, vamos a subir al monte alto. Y ahí Jesús se transfigura. El monte se quedó allí, siguió siendo un monte alto, pero Jesús descendió con ellos y Jesús estaba con ellos. Pero ya no estaban en el monte alto. No tengas a Dios en el monte alto. Tenlo contigo, siempre contigo. Amén. Gloria a Dios. No era importante el monte. Jesús era el importante. Aleluya. Ahora, vemos que Jesús se transfigura y que junto a él aparece ¿quién? ¿Estamos bien todos? ¿Ahí se lo oyera? Se transfiguró y aparecieron junto a él Moisés y Elías. Bien, gloria al Señor, examen superado, ¿vale? Y aunque sabemos, como antes hemos dicho, que Moisés representaba a la
Y Elías a los profetas, sí, también eso es cierto, ¿vale? La ley era lo que Dios dio a Moisés para su pueblo. ¿Dónde? ¿En qué monte? En el Sinaí, ¿no? Se lo dio ahí ya. ¿Le dio toda la ley? Sí. ¿Solamente en el monte? Ay, qué pregunta más difícil, ¿no? El miércoles quiero una respuesta y va a haber un premio. ¿Solamente Dios dio la ley a su siervo en el monte? ¿O no? No respondas hoy. El miércoles, ¿vale? Habrá premio. Incentivo para que vengas el miércoles, claro. Esa es la clave. Ahora, no le digas a otro, tú responde cuando me das a mí el premio. Eso no sirve. Bueno, gloria al Señor. ¿Y los profetas? ¿Por qué los puso Dios? Porque hubo otro espacio de tiempo en el cual Dios quería transmitirse a su pueblo y no había un siervo, sino que Dios puso profetas para transmitir los deseos de Dios, los pensamientos de Dios, las órdenes de Dios, las directrices, las directivas al pueblo a través de sus siervos, los profetas. Ahora bien, Hebreos, que es un libro maravilloso. En el capítulo 1, tú puedes venir conmigo, en el capítulo 1 y versículos del 1 al 4, hay unos pasajes que nos hacen un poquito ver cuál era la situación, que hasta entonces fue y desde ese tiempo es. Dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Desde cuándo Dios nos habla a través de Jesucristo directamente o del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo? Desde la primera venida de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Dios mismo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. No sirves a un cualquiera, sirves a Jesucristo, al más grande, por encima de él no hay nadie, por debajo de él, muy alejados, algunos, pero por encima de él absolutamente nadie. Así que no sirves a un cualquiera, eres hijo del Rey de Reyes. Aleluya. Ahora bien, estos textos nos determinan que lo importante por encima de la ley, de los siervos de Dios que profetizaron hablando por dirección de Dios, por encima de todo esto está Jesucristo. Y como dije, repito otra vez, no hay nadie por encima de él. No ha habido ni habrá otra forma de manifestarse Dios al mundo desde la primera venida de Cristo que Jesucristo. No hay otra forma, ni la va a haber, porque no está escrito en su santa palabra que sea de otra forma. Solamente Jesucristo es el intermediario y solamente Él es el que habla a través del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas en un mensaje personal. Aleluya. Pero siempre y cuando lo busquemos en el modo y en la forma, claro, en que Dios quiere. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Bueno, a ver. A lo largo de la historia, desde que Jesús vino, ha habido muchas personas que se han levantado en nombre de Dios.
Dicen, el Señor me habló esta noche y me ha revelado que la interpretación de la palabra es así, así y así. Y tenéis que hacer caso a lo que yo os diga porque es lo que Dios quiere. Ha habido muchísima gente. Y por desgracia aún hoy hay mucha gente así. Gente que ha levantado formas de pensar y de actuar, quienes han seguido a esas personas. Por eso es por lo que aquí en la iglesia no se dice nunca seguid a tal persona. Seguid a Jesucristo siempre, solamente a Él. Amén. Buscadle a Él solamente. Buscad su voluntad, buscad su presencia, buscad su consejo, buscad su dirección, buscad su santidad. Fijaos en Él y no os fijéis encerradamente en una persona, sea el pastor, o sea el líder, o sea el responsable de lo que sea. No, Jesucristo es el único, solamente Él. Amén. Ahora bien, vamos a detenernos un poquito más en Moisés y este hombre, este siervo de Dios, Elías, porque hasta donde puedo pensar, nadie de nosotros, de los que estamos aquí esta mañana, nos esforzamos por seguir la ley a rajatabla. ¿O sigue? ¿Hay alguien que sí? ¿Qué haga esto? Nadie. Nadie hasta donde yo puedo entender se fía de un pseudo profeta que dice, así dice el Señor y tenéis que hacer lo que yo diga porque soy el profeta de Dios. Hay alguien, gracias a Dios que aquí no hay nadie que venga de esas formas, que diga, el Señor me ha hablado esta noche y me ha dicho que os diga que sois todos maravillosos y que todos vais a ser salvos y que no tenéis que hacer nada y podéis hacer lo que os dé la gana y vivir la vida que vosotros queráis porque Dios ya ha pagado por todas vuestras cosas y viva la vida y vamos no, ¿verdad que no? Bueno, pues gracias a Dios que no hay nadie y gracias a Dios también que no le seguís a nadie de esta forma. Ambas cosas, la ley y los profetas, como antes hemos dicho, tuvieron su tiempo en la historia y cuando fue su tiempo fue dirección de Dios, escogido por Dios, decidido por Dios, hecho por Dios y su tiempo dio su fruto. Aleluya. Pero ese tiempo ya pasó. Y ahora está Jesucristo. Y Hebreos nos habla precisamente de todo esto. Hebreos es un libro maravilloso. Todos lo saben. Pero en el contexto de lo que hoy estamos diciendo, Hebreos es esencial. ¿Por qué? Porque Hebreos nos demuestra la preeminencia de Jesucristo sobre todo. Hebreos repite en varias veces, Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que todo. Te estoy animando a que en casa leas Hebreos, pero si quieres apuntar donde se dice claramente que Jesús es mejor que todas estas cosas, los capítulos 7, 8, 10, 11 y 12. 7, 8, 10, 11 y 12. Ahí estamos. Aunque todo el libro nos da una comprensión preciosa, ¿verdad? Ahora, para los judíos, no solamente la ley era importantísima, la ley era tremenda. No solamente la ley era importante, y Jesús cuando vino tuvo que pelear con esto y pelear duro. Ahí estaban los escribas, fariseos, saduceos, con la ley, pero con algo más. ¿Y qué eran? Esas costumbres, esas formas de vida adquiridas, esos libros, aparte de la ley, escritos por mano de hombre, que no eran inspirados por Dios, pero que se tenía casi la misma importancia y a veces por encima. Ahí están libros que os suenan. El Talmud, ¿os suena esto? La Mishnah, la Cábala, el Midrash, son libros judíos de costumbres.
más extensos que toda la ley, más extensos que toda la Torah, mucho más extensos, más explicados. Y los judíos en muchos casos se las creen a pies juntillas y se lo creen como si fuera dado por Dios, y no fue dado por Dios. Y no fue dado por Dios. Ahora, hay algunas costumbres que son aceptables, pero la forma de saber si una costumbre humana es buena o no es buena es simplemente comparándola con la palabra. Simplemente ponlas ahí al lado y ves qué pasa. Si no hay problema, tú hazla, no pasa nada. Si hay alguna costumbre que diga, mira, es bueno que tú regreses a casa pronto, porque así te vas a la cama pronto y duermes 8 horas. Ahora se dice, mira, no pasa nada porque tú vuelas a tu casa un fin de semana a las 4 de la mañana. Y no pasa nada porque el siguiente día te despiertas y vas al culto. Bueno, no pasa nada porque en el culto te quedas un poquito dormido, se te cae la cabeza, pero ya luego el domingo a la tarde duermes. Eso hay algo que no cuadra. Y tú lo comparas con la Biblia y ves qué pasa. ¿Entiendes lo que digo? Ahora, hay costumbres que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo y nosotros, como aquellos hijos de Dios de su tiempo, las creían a pies juntillas y en muchos casos las ponían por encima de la palabra. Y ahí está, la ley. Y profetas, pseudoprofetas, que en estos tiempos dicen, no, el Señor me ha dicho que hay que seguir respetando el sábado porque es el día del descanso, porque es Dios cuando... Y te empiezan a dar una sarta de directivas acerca del sábado. Y quien dice el sábado dice el domingo. No, el domingo no se puede hacer nada. El domingo ni trabajes, no, es que el domingo es el día del descanso. Y los que nos toca ir al turno, Y Jorge, sí, ¿no? Tú hay veces que vas, ¿verdad? Y yo también. El domingo, pues claro, sí. Toca. Mi esposa hoy está allí en el trabajo. Podría ir allí y decir, no, la Biblia dice que el domingo no puede trabajar, me da fiesta. Y el empresario dice, sí, ya te digo yo, fiesta. Jaja. No puedes hacerlo. No, porque el Señor mismo enfrentó todas estas cosas. Dios mismo puso las cosas claras respecto a este punto. Cuando los escribas, fariseos, saduceos y todos ellos que estaban por allí decían, y tus discípulos no respetan el Sabbat, el día de reposo, ¿por qué comen? ¿Por qué friegan? ¿Por qué...? Y Jesús tuvo que pararle los pies y dijo, un momento. El día de reposo no está por encima del Señor. No está por encima del Señor. Es que a veces hacemos de las costumbres algo que está por encima de lo que Dios quiere. Y lo ponemos por encima. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Que a veces hay pseudoprofetas que nos dan consejillos, amigos nuestros del alma que nos dan consejillos, y andamos ahí buscando el consejillo del amigo del alma cuando es contrario a la palabra de Dios. Ahí andamos con nuestras costumbres ancestrales, no basadas en la palabra de Dios, y que es más, se contradicen, están en contra de él, pero les hacemos mucho más caso. ¿Por qué? Porque nos viene el mejor. Porque la Biblia de Dios nos confronta. Y el consejillo nos favorece. Hubo un caso de alguien que quiso esto mismo y al final una mula le tuvo que hacer recordar que la palabra de Dios decía. Tendrá que venir una mula a recordarnos. ¿Tú qué crees? Tendrá que ser así, de esa forma. A veces hacemos mucho más caso a personas
de cerca o de lejos. No es que he oído un mensaje en internet de un profeta que me está diciendo que no puedo faltar a un solo culto porque si no me pierdo. Pues perdona. Es bueno que vengas a los cultos. Pero si un día te surge alguna incomodidad, estás enfermo, tienes un viaje, por favor, no puedo ir, es que tengo que ir al culto. Que el profeta dijo que si me pierdo un culto, dejo de ser salvo. Quieto ahí. ¿Entiendes? Hay que tener cuidado. Por supuesto, esto no es pie para que no vengas a los cultos. Diciendo, Carlos dijo que no hace falta ir. No, yo no digo eso. No dije eso. Tienes que saber diferenciar las cosas. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitas tu vida? ¿Vale? A ver, tengo aquí una pregunta. A ver si la puedo encontrar, que no se me pase. ¿No es verdad que en nuestro caso nos fiamos muchas veces de los consejillos de personas cercanas o lejanas a nosotros que de forma directa o indirecta marcan nuestro andar en esta vida y que, como en el caso pasado, algunas veces son contrarios a la palabra de Dios y en otros casos no nos aportan nada nuevo, pero sí contribuyen a esclavizar nuestra vida impidiendo que ésta se desarrolle? ¿No es cierto que a veces, muchas veces pasa eso? Dios nos sacó del Egipto, Dios nos sacó del mundo y nos hizo libres, pero nosotros seguimos en nuestra comodidad, seguimos en nuestro deambular, recordando aquellas cazuelas de carne que estaban en Egipto, aquellas cazuelas de carne que eran cazuelas de esclavitud, y nos estamos perdiendo el maná de libertad porque no nos gusta. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Qué triste que sea de esa forma, ¿verdad? Ahora, antes de llegar a la parte final del mensaje del día de hoy, ¿va personalizándose o no? ¿Te está viniendo bien o no? A mí sí, ¿eh? Gloria al Señor. Vamos a llegar en un instante a la conclusión de lo que realmente pasó allí en el monte, en ese monte alto, donde Jesús se transfiguró, donde aparecieron otros dos allí, representantes de los tiempos pasados importantes, los máximos exponentes, los máximos representantes, al lado de Jesús. Y una nube de gloria los cubre y se oye una voz desde el cielo. ¿Qué pasó allí realmente? ¿Por qué fue necesario eso? Dice que en el instante que los tres discípulos vieron allí a Moisés, a Elías y a Jesús, Pedro, el echado para adelante de Pedro, tremendo Pedro, ay Pedro. ¿Cuántos Pedros nos hacen falta, verdad? Sí. Pedro dice, mira Señor, si tú quieres. Digo esto porque si tú lo lees en Marcos, dice, si tú lo ves bien. O sea, Pedro, sería bueno hacer 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Ahora, cuando Pedro dice, sería bueno hacer 3 enramadas, ¿qué te viene a la mente? ¿Alguien podría responderme? ¿Qué te viene a la mente? Sí. Respecto a lo que pueda ser esas ramas, hojas, ¿sí? ¿Cuál? Recuerda a Jonás. A Jonás. Bueno, sí, de alguna forma va
por ahí. Yo durante mucho tiempo en el pasado he pensado que Pedro estaba diciendo, mira Jesús, vamos a hacer 3 coronas, 3 especies de ramas para reconocer a Moisés, su esfuerzo, Elías, el esfuerzo, y a ti, que eres el Hijo de Dios. 3 especies de reconocimiento, que era lo que se les daba a los que vencían en las carreras, a los que destacaban por algo importante. Durante mucho tiempo he pensado que igual podría ser eso, hasta que hace ya muchos años atrás en el tiempo, entendí que no era de esa forma. Sino que Pedro estaba diciendo, mira Jesús, vamos a inmortalizar esto que está ahora aquí pasando. No queremos que esto se pase, no queremos que se vaya nadie de aquí, queremos aquí quedarnos. ¿Cuántas veces no ha habido un culto maravilloso donde hemos permitido al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida y hemos sentido esa presencia y Señor, prolonga este tiempo, no nos quites de aquí, dennos aquí? Estamos en alguna forma queriendo hacer enramadas. ¿Y qué es esto? Una de las fiestas que Dios puso sobre su pueblo era la fiesta que simbolizaba el deambular del pueblo durante 40 años en el desierto, donde Dios les dio a su pueblo habitación. ¿Cuál es esta fiesta? Tabernáculos. Muy bien. Muy bueno. Era una fiesta de 7 días. Y Pedro estaba diciendo, mira Señor, vamos a hacer unas cabañas con ramas porque queremos que esto dure. Estamos también. Estamos en la gloria de Dios. Aleluya. De Jesús transfigurado. Moisés, Elías, ¿qué más queremos? Y aquí los 3 escogidos. Muy maravilloso, Señor, que dure. ¿Cuántas veces lo hemos buscado esto? Estamos tan bien y de pronto el móvil. ¡Ah, quiero ser pesado! Que llega el móvil con la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, no? Ay, Señor. Pedro estaba diciendo esto. Y Dios tiene que actuar. Dios tiene que mandar una nube de gloria que nos cubra. Oh, Señor. Y en esa nube, una voz. Este es mi Hijo amado. A él oíd. La nube se disipa y ven a Jesús solo. Y Moisés, y Elías, y la nube. ¿De dónde está? A veces Dios tiene que actuar en nuestra vida de una forma así. ¡Pesca! Porque estamos tan bien en la nube. Estamos tan bien en la presencia de Dios. Y aquí están mis costumbres. Aquí está lo que me dice el consejillo del vecino de al lado, del uno, del otro. Perdón. Y estamos ahí. Y Dios tiene que enviar una nube que cubra todo eso. Dios tiene que recordarnos que los consejillos, que la ley, tienen que quedar fuera. Que ya no es el tiempo para eso. Dios tiene que hacernos ver cuál es nuestro estado de confianza en todas esas cosas, ajenas a Él, que tuvieron su tiempo, pero que ya no lo tienen. Y recordarnos que solo Jesús es el importante. Dios tiene a veces que actuar de una forma drástica, con amor y con misericordia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios tiene veces que actuar de esa forma, enviar una nube de gloria que nos cubra y que borre de nosotros esas 2 cosas, que aparte de nosotros esas 2 cosas. Los consejillos que no nos sirven. Y nuestra forma de pensar de antes, que tampoco sirve. Y no es que no sirva porque sea mala, no, durante su tiempo fue buena. Pero es que ahora hay algo mejor
y es Jesucristo. Y repito lo que al principio dije, y no va a haber nada mejor que Jesucristo. Así que no pierdas el tiempo buscando otras cosas. Mi madre cuando le dije, estoy asistiendo a una iglesia evangélica. ¿Pero cómo has hecho eso? Seguro que ha sido esa chica con la que sales. Es que seguro, estás loco, están todos locos. Pero luego se puso un poquito más calma y dije, bueno, yo te conozco, Carlos, seguro que lo dejas, porque tú te vas a dar cuenta pronto. Y la respuesta aquel día fue, mira mamá, te prometo que si algún día encuentro algo mejor, me marcho. Aleluya. De verdad. Y lo sigo diciendo, si algún día encuentro algo mejor, me marcho, pero han pasado 30 y no sé cuántos años y no he encontrado nada mejor. Entonces, y cada vez estoy más convencido, es más, estoy convencido plenamente que no hay nada mejor. Entonces, ya no pierdo tiempo buscando. ¿Para qué si no hay nada? No hay nada. Ahora, la pregunta es forzada. En esta mañana, ¿puede ser posible que aún no haya venido esa nube sobre tu vida? Y aún estés viendo a Jesús, a Moisés y a Elías en tu vida. Y los estés equiparando. ¿Por qué? Porque estás hablando de hacer 3 enramadas, una para cada uno. Estás fuera de la nube. No estás permitiendo que Dios actúe en tu vida y te haga ver las cosas con claridad. ¿Estás aún fuera de esa nube? ¿Necesitas que venga esa nube y te hable claramente? Pídeselo al Señor. O déjale actuar en tu vida para que Él te clarifique que esos consejillos, que esa forma de que tú piensas como antes, ya no valen. Que hay algo mejor. Hay algo mejor. Ahora, puede que estés en la nube. Puede que haya venido la nube y tú hayas entendido y tengas conciencia y consciencia, que son cosas diferentes, de que los consejillos y todo eso ya no sirven y solo Jesús sirve. Y te digan, y tú, solo Jesús sirve, y Jesús es lo más importante, y lo repites como un loro, pero no lo practicas porque sigues con tus costumbres. Es decir, has salido de la nube, pero sigues como antes de entrar en la nube. ¿Entiendes lo que digo? Eso es la religiosidad. Y Jesús no es una religión. Jesús es exclusivismo auténtico. Él y solo Él, nadie más. Entonces, si has estado en la nube y has salido y continúas, necesitas volver a la nube. De alguna forma tienes que desprenderte de todas esas cosas que ya no valen. ¿Y por qué? Porque en Lucas 9, en el versículo 62, Jesús dice unas palabras, son muy duras, pero que son reales. Dice, ninguno, palabra exclusiva, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Entiendes este texto en el contexto de lo que hemos visto hoy? ¿Lo entiendes? ¿Está claro? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con Moisés, Elías, ahí, en tu vida? Diciendo, ¿los pones al nivel mismo de Dios? Sí. Pues no tienen que ver nada. Aunque fueron usados en su tiempo, ahora no tienen que ver nada. Tú has puesto tu mano en el arado. Tienes que mirar adelante, no atrás. Atrás ya pasó. No puedes ir así, porque entonces va a salir el surco como salga. Entonces tienes que poner tu mano en el arado y tienes que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Amén. Vamos a orar en esta mañana.